Buenos días, vamos a hablar de las relaciones trigonométricas. Para comenzar vamos a hacer un breve repaso del teorema de Pitágoras, recordando que este teorema sirve solo para los triángulos rectángulos y cuya fórmula nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En esta fórmula lo único que tienen de extraño es que llama a un cateto cateto 1 y al otro cateto 2, ¿sí? Pero bueno, es otra manera de escribir exactamente lo mismo, como para diferenciar que hay dos catetos que son distintos, que pueden tener distinta longitud. Bueno, como bien ven en el dibujo de abajo, siempre un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el lado opuesto a este ángulo recto va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Y los otros dos lados los vamos a llamar catetos. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo quizás de otra forma y no sabemos cuál es cuál, lo principal es ubicar a este ángulo recto y en base a donde esté este ángulo recto voy a decir que el lado opuesto, que además es el lado de mayor longitud, es la hipotenusa. Bueno, rápidamente vemos un ejemplo del teorema de Pitágoras. Acá en lugar de h cuadrado le ponen c cuadrado, pero es lo mismo, saben que la fórmula siempre es la misma y van a reemplazar lo que necesiten encontrar. Acá en el dibujo nos dice que nos da dos valores, entonces lo principal es encontrar, acá nos está indicando, bueno, en este es medio circular, pero que es el ángulo recto, ¿no? Porque son dos rectas, así que se cortan, se intersecan, entonces sabemos que acá está el ángulo recto. Y el opuesto a este ángulo recto va a ser la hipotenusa. Entonces acá nos está preguntando, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces voy a venir a la fórmula y digo, bueno, h cuadrado es igual a c cuadrado más c cuadrado. Entonces voy a reemplazar a los catetos por los valores que me da, que en este caso son 6 y 8. 6 al cuadrado me da 36, y 8 al cuadrado me da 64, la suma de eso me da 100, y por último, para saber el valor de la hipotenusa, me restaría pasar este cuadrado que está acá, pasándolo para el otro lado como raíz, y finalmente la raíz de 100 que me da 10, y puedo concluir que la hipotenusa vale 10. Bueno, ahora vamos a nombrar a los catetos. Ya no los vamos a llamar, bueno, dos catetos. Le vamos a poner nombre. ¿Y en base a qué? A los ángulos agudos de un triángulo. Sabemos que un triángulo tiene 3 ángulos y 3 lados. Y también sabemos que en el caso de los triángulos rectángulos tenemos un ángulo, como bien les dije, de 90 grados. Los otros dos ángulos podrían valer, por ejemplo, 45 grados cada uno, o bien podrían valer 40 y 50, o bien podría decir, bueno, a lo sumo uno va a valer 89, ¿no? Que es el número más grande que puede valer, y el otro 1, porque tampoco podría tener un ángulo que me valga 0 grados. Siempre teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos de un triángulo vale 180. Entonces, si tengo uno que me vale 90, los otros dos necesariamente van a ser agudos, es decir, menores que 90. Por eso hablamos de ángulos agudos. Y es importante saber esto porque va a depender de cuál de los dos ángulos agudos vamos a tomar el nombre que le vamos a poner a los catetos. En este caso, tenemos este ángulo alfa, que generalmente se le ponen estas letras griegas a los ángulos. Y la definición nos dice que el lado que continúa al ángulo se llama cateto adyacente. Y el lado que es opuesto a ese ángulo, pero que no es la hipotenusa, es el cateto opuesto, como bien ven en este ejemplo. Ojo, porque acá vamos a ver qué pasa en el caso 2 si en lugar de alfa, que estaba acá abajo, tomo beta. Y de vuelta vuelvo a recordar, nunca es sobre 90. Lo principal cuando yo tenga un triángulo es decir, bueno, tengo el ángulo de 90, lo marco la hipotenusa, lado opuesto, y ahí decido cuál es de los dos catetos, cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. En este caso, el lado que continúa al ángulo es este que está acá, y se llama cateto adyacente, y que el cateto que es opuesto al ángulo es este que está acá, y por eso le puse cateto opuesto. Como pueden ver, acá tenemos mismo triángulo, mismo ángulo de 90, mismo lugar de la hipotenusa, y me van a cambiar los lados, el cateto adyacente o el opuesto, según cuál de los dos ángulos agudos use. Bueno, y en base a eso vamos a definir los que son entonces las relaciones trigonométricas.
Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Vamos a definir lo que es seno, coseno y tangente, teniendo en cuenta también que el seno, el coseno y el tangente, como bien dice ahí, es sobre alfa, es decir, sobre el ángulo. Y vamos a definir estas relaciones, cómo se encuentran, digamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un triángulo, acá tenemos el ángulo recto, lado opuesto a ese ángulo va a ser la hipotenusa, y nos marca acá siempre si el ángulo agudo con respecto al que lo van a hacer se los voy a dar yo, o sea, ustedes no van a tener que adivinar cuál de los dos ángulos es. En este caso nos marca este ángulo alfa, como lo ven por acá, ¿sí? Entonces el lado que continúa con el ángulo, que no es la hipotenusa, va a ser el adyacente, que en este caso le puso B, y el lado opuesto es este que está en verde, ¿sí? El lado opuesto al ángulo alfa, que no es la hipotenusa. Bien, y se define el seno como opuesto sobre hipotenusa, coseno como adyacente sobre hipotenusa y tangente como opuesto sobre adyacente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero este es el famoso que seguramente han escuchado en algún momento, SOHCAHTOA, para acordarnos cómo encuentro cada cosa. ¿Sí? SOHCAHTOA nos dice, bueno, senos opuestos sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y TOA es tangente opuesto sobre adyacente. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo para ver cómo aplicamos esto. Siempre es importante tener la definición de seno, coseno, tangente, por si no se la acuerdan, ¿no? Que está acá a la derecha de la pantalla. Porque ahí, ahora según tengamos un ejemplo, lo que vamos a tener que ver es cuál de esas identidades nos sirve. Ahí abajo de la pantalla les puse el famoso SOHCAHTOA, que nos va a servir para identificar cómo se encuentra cada cosa. Y bueno, acá nos da un triángulo rectángulo, nos marca el ángulo recto. Evidentemente este 10 va a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque es el lado opuesto al ángulo recto. Y nos da este ángulo agudo de 32 grados. O sea que yo debería definir quién es mi cateto adyacente y quién mi cateto opuesto. Bien, entonces el lado que sigue a este ángulo va a ser este y se llama cateto adyacente. Y el ángulo opuesto va a ser este lado que está acá y que lo marca con X. Entonces yo lo que tengo que ir a analizar es qué me pide y con cuál de estas identidades lo encuentro. Bueno, yo sé entonces ahora que el lado que me pide es este que dijimos que era el cateto opuesto. Y a su vez tengo como dato el ángulo y la hipotenusa. De todas estas relaciones que tengo acá, primero voy a tener que ir descartando cuáles no y decidir cuál de las tres voy a usar. Como dato tengo la hipotenusa, seguramente la tangente no me va a servir porque yo tengo que encontrar el cateto opuesto y el adyacente tampoco lo tengo. Entonces descarto la tangente. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno trabajan con la hipotenusa. Bien, y entonces sobre esos dos, ¿con cuál me quedo? Bueno, tengo que ver en realidad, uno tiene cateto opuesto y el otro adyacente. ¿Cuál era el que yo quería buscar, que dijimos acá que era X? Cateto opuesto. Entonces, definitivamente me voy a quedar con el seno. Como bien puse en este ejemplo, me quedé con el seno. El ángulo, recuerden que yo dije seno, coseno, tangente son de un ángulo, entonces por eso pasa a ser seno de 32 igual a cateto opuesto, es ese X que quiero saber cuánto vale, y la hipotenusa que vale 10. Seno de 32 se hace con la calculadora. ¿Sí? En la calculadora aparece como sin, ustedes apretan sin 32 igual y les va a dar un número con coma, siempre tratamos de cortar a 2 dígitos como para que a todos nos dé más o menos las mismas respuestas. Bueno, este 10 que está dividiendo acá, lo paso multiplicando para el otro lado para despejar el valor de X. Finalmente hago esta cuenta y entonces el cateto opuesto o la X, que era lo que yo tenía que buscar, me da 5,29 metros. Veamos otro ejemplo. En este caso nos da, este otro triángulo, pero acá sabemos que como acá está el ángulo recto, la hipotenusa va a ser este lado, nos da este ángulo, y respecto de este ángulo agudo tenemos el lado adyacente, que es el que tiene X, y el lado opuesto, que nos da 15 metros. Entonces de vuelta me voy a ir a mis relaciones trigonométricas y voy a ver cuál me sirve. Dijimos que lo que queremos encontrar es el cateto adyacente. ¿Cuáles de estas relaciones tienen cateto adyacente? Bueno, voy a decir o es el coseno o es la tangente.
Bien, pero ¿qué dato me da a mí? Dijimos que el dato que me da es el cateto opuesto. Entonces, si yo tengo el cateto opuesto, tengo el ángulo y quiero usar el adyacente, la relación que relaciona justamente esas tres variables que tengo que encontrar va a ser la tangente. Entonces, me quedo con el ejemplo con la tangente. Reemplazo el ángulo, tangente de 70, va a ser igual al cateto opuesto, que vale 15, y el cateto adyacente x es lo que quiero encontrar. Como siempre, la tangente ponemos tan de 70 en la calculadora, cortamos a 2 dígitos, eso nos da 2,74. Y ojo acá, por eso traigo este ejemplo. ¿Qué pasa con esta x? Yo no puedo ya dejarla sola, entonces tengan en cuenta que esta x está dividiendo, entonces yo la pasé multiplicando donde está el 2,74 y dejé 15. Para luego pasar dividiendo este 2,74 para el otro lado y recién ahí despejar x. Tengan en cuenta ese pasaje de que paso para un lado, paso para el otro, porque como la x está en el denominador, no la puedo despejar así tan fácil si no hago este pasaje de operaciones. Bueno, finalmente 15 dividido 2,74, bueno, ahí puse centímetros, la verdad es que estaba expresado en metros, me da 5,74 y esa sería la medida de ese cateto x, que como bien vimos era el cateto adyacente lo que estábamos buscando. ¿Sí? Bueno, ahora digo, ¿qué pasa si en realidad a mí me va a pedir buscar todo, ¿no? Vuelvo atrás y en lugar de buscar la x me dice, bueno, sí, busca la x, pero también busca el resto de los catetos, el resto de los ángulos. Quiero saber cuánto vale todo, los tres lados, los tres ángulos. Por eso me voy a este ejemplo. Entonces nosotros teníamos como dato que uno valía 15 metros y el otro valía 5,47, que es lo que acabamos de encontrar. Me faltaría un lado, que es la hipotenusa. Y para eso nos viene de auxilio el teorema de Pitágoras, porque tenemos dos catetos, nos falta la hipotenusa, puedo usar la fórmula, que es más sencillo por ahí que las relaciones trigonométricas que venimos haciendo, y directamente reemplazar el valor de los catetos, ¿no? Como ven acá puse h al cuadrado igual a 15 al cuadrado más 5,47 al cuadrado, el lado que acabo de encontrar. Bueno, hago esas dos cuentas al cuadrado, una me da 225 más 29,92, eso me da 254,92. Y bueno, ahí no está escrito, pero me faltaría pasar esa raíz, esa potencia como raíz, y eso finalmente me va a dar unos 15,96 metros, ¿sí? Y ahí también podemos ver la relación de que la hipotenusa es más larga y todo. Bueno, no lo escribí acá, pero faltaría desarrollar esa última operación para encontrar la hipotenusa. ¿Y qué pasa con los ángulos? Bueno, ahí es importante tener en cuenta que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, yo sé que este, que es el rectángulo, vale 90. También sé que este, porque me lo da, vale 70. Bueno, ¿y este cuánto valdrá? Y bueno, digo, si 70 más 90 más el que me falta valen 180, el otro evidentemente valdrá 20 con una resta muy sencilla. Ahora vamos a ver otro ejemplo y que también les quería explicar un poco el uso de la calculadora cuando, como en este caso, nos da dos medidas, ¿no? En este caso nos da la hipotenusa y nos da el ángulo opuesto, ¿no? A beta. Y nos dice encontrar el valor del ángulo. En este caso no nos pide la medida de los lados, sino la del ángulo. Bueno, de vuelta ustedes van a venir y mirar las relaciones trigonométricas y van a decidir cuál de ellas les sirve. Si ustedes tienen la hipotenusa y el cateto opuesto, bueno, y evidentemente como está acá es el seno, porque el seno recuerden que es opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces el opuesto, yo ya lo tengo acá y es este, y es 5,3. Y la hipotenusa vale 10. Y esa cuenta me da 0,53. Bueno, ahora ¿cómo hago, digamos, para sacar ese seno de ahí? Y lo que usamos es una tecla en la calculadora, que se las marqué acá, que, bueno, ven, acá tiene el seno. Van a tener que apretar Shift seno, que es sería hacer la operación inversa del seno. Es como que nosotros estamos sacando el seno de ahí, porque lo que queremos es solamente saber el ángulo. Entonces van a apretar Shift seno, eso les va a aparecer como sin a la menos 1 en la calculadora, de 0,53, que es la cuenta que hicimos. ¿Sí? Eso van a ver que en la calculadora les da 32,00 o algo así. Recuerden que ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un ángulo.
Para eso entonces, una vez que hicieron esta cuenta, van a apretar esta tecla que tienen acá, ¿sí? Que es la de los ángulos, la apretan y bueno, ahí les va a dar 32 grados, 0 minutos, 19,64 segundos aproximadamente, o lo que es lo mismo, como está ahí, aproximadamente igual, que es este símbolo, a 32 grados directamente. Bueno, se los dejo ahí abajo escrito, que es seno a la menos 1, en realidad en la calculadora es sin a la menos 1, y recuerden que cuando obtengan el resultado tienen que ponerlo en grados, porque si no les sigue dando una medida, y nosotros estamos buscando un ángulo. Con eso más o menos abarcamos todas las relaciones trigonométricas, cómo usarlas en el caso de que nos pida encontrar un cateto adyacente o un opuesto, o quizás un ángulo, como en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, les quería presentar acá las relaciones trigonométricas recíprocas. Bueno, como las relaciones trigonométricas bien vimos son el seno, coseno, tangente, las recíprocas van a ser del seno la cosecante, del coseno la secante y de la tangente la cotangente. Y ven que acá está la definición y directamente vemos que es exactamente al revés, por eso son inversas, ¿sí? Acá es cateto opuesto sobre hipotenusa, en la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. En el caso del coseno, dijimos que el coseno lo encontrábamos como cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, en la secante, que es la inversa, lo vamos a encontrar como hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, al revés, dado vuelta. Y en la tangente, por último, dijimos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y si lo damos vuelta encontramos la cotangente y eso nos da cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, entonces les traje un ejemplo muy sencillo de las razones trigonométricas recíprocas. Si el seno de un ángulo, y yo lo reemplazo y me da 5 sobre 13avos, la cosecante de ese mismo ángulo va a ser exactamente darlo vuelta y por eso me da 13 sobre 5. Lo mismo pasa en el coseno, ¿no? Si tuviera 12 sobre 13avos y quiero encontrar la secante, que es la relación recíproca del coseno, es exactamente darlo vuelta y me da 13 sobre 12avos. Y lo mismo pasa con la tangente, que en este caso es 5 sobre 12avos. Y si quiero encontrar la relación recíproca, que es la cotangente, lo doy vuelta y eso me da 12 quintos. Por último, le traje una tabla que usamos mucho en matemática, y esta ponen tabla de ángulos notables en Google y la sacan, que es estos ángulos nosotros llamamos notables a estos que aparecen acá arriba, ¿no? 0, 30, 45, 60, porque en lugar de usar coma los podemos escribir de esta manera, ¿sí? Como cocientes ya racionalizados, como fracciones. Esto lo podemos usar solamente para los casos en que tenemos estos ángulos notables. Entonces, en lugar de poner, cuando ustedes vayan a poner a la calculadora seno de 45, les va a dar 0,7071. Bueno, en realidad lo que pueden hacer directamente es poner raíz de 2 sobre 2 y eso nos da una cuenta un poquito más linda, digamos, y no con tantas comas. Es otra opción por ahí porque en matemáticas se trabaja más con este tipo de números y no tanto con decimales, pero obviamente es en el caso de que tenga solamente estos ángulos que aparecen acá en la tabla. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa me consultan. Saludos.